Buenos días, continuamos con la serie Podcast Salud y Sociedad y el tema que vamos a tratar hoy se titula Retos de la formación universitaria. Hubo un tiempo en el que el saber era potestad de las universidades. Acceder a formar parte de la comunidad universitaria significaba incorporarse a una élite que era prestigiada por la sociedad y honrada por lo que representaba. La investigación y los avances tecnológicos y científicos estaban bajo el paraguas universitario que ostentaba el conocimiento y los recursos suficientes que los devolvía con creces a la sociedad en forma de aplicaciones, logros y avance en todos los campos del saber. En la actualidad, dedicarse a la docencia e investigación en el entorno universitario en sus diferentes modalidades, cátedra, profesores titulares, profesor asociado, grupos de investigación, ha perdido el atractivo y el tirón del gozo que tenía en tiempos pasados. Analizar las causas que han provocado en corto espacio de tiempo un cierto abandono de la alternativa de la docencia o la investigación universitaria como prioridad laboral se torna bastante complejo. Para ilustrarnos sobre si es posible recuperar talentos y profesionales jóvenes de posgrado para la vida universitaria, contamos con la inestimable colaboración de Isabel Benavente Fernández. Muchísimas gracias por venir, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Ella es vicerrectora de Ciencias de la Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Cádiz. Es pediatra y desempeña su labor clínica en la unidad de neonatología del Hospital Puerta del Mar. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y tras la realización del examen MIR realizó su residencia en pediatría en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde continúa su labor clínica. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Cádiz, donde es profesora titular con vinculación asistencial. Es coinvestigadora principal del grupo Daño Cerebral Neonatal, adscrito al INIVICA, y ha recibido el reconocimiento como Bandera de Andalucía 2020 de la investigación. Coordina varias líneas de investigación centradas en neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo. En la actualidad es también investigadora principal de un proyecto europeo financiado a través de la convocatoria Marie Curie EFTAF-EFCHAN, 3 proyectos nacionales y 3 proyectos regionales financiados a través de convocatorias competitivas. En cuanto a labores de gestión, ha sido coordinadora docente del Hospital Puerta del Mar y subdirectora científica clínica del INIVICA. Ha pertenecido al Comité de Ética de Investigación de Cádiz hasta su nombramiento como vicerrectora de Ciencias de la Salud. Es patrona fundadora de la Fundación NENE, una entidad dedicada al desarrollo de la neurología neonatal y en la actualidad codirige 12 tesis doctorales. Como podéis comprender, estamos ante una persona de una valía científica e investigadora bastante importante. Isabel, te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con el tema y después pasaremos a algunas preguntas que son más personales. Por lo menos para al final centrarnos un poco no solamente de la persona que estamos hablando desde el punto de vista de la investigación y de la ciencia, sino también de la cualidad y la calidad de esa persona. Muy bien. ¿Cuál es la situación actual del profesorado de la universidad? Hablamos de que existe déficit de profesorado, del envejecimiento de la plantilla y de una falta de oferta de plaza. Cuéntame, tú que estás ya dentro del equipo director de la Universidad de Cádiz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, si planteamos hablar del profesorado vinculado y del profesorado en Ciencias de la Salud, siempre defendemos, y desde el vicerrectorado que yo represento, que hay un déficit estructural, ya sea de vinculados o incluso de no vinculados, en la formación en Ciencias de la Salud. Entonces, necesitamos ver de qué manera favorecer, desde mi punto de vista, la vinculación de profesionales que estén ejerciendo desde el punto de vista asistencial a la universidad, porque es verdad que eso siento que va a enriquecer la formación en Ciencias de la Salud. Entonces, lo que intentamos es avanzar un poquito en la vinculación del médico hacia la universidad, porque realmente hay áreas de docencia clínica que están, pues, o por jubilación de profesores vinculados y que llevan muchos años y ya se están jubilando, pues están quedando sin el sustento de personal estructural vinculado. Entonces intentamos que áreas, pues por ejemplo, recientemente se han jubilado en oftalmología los profesores, o en traumatología también estamos viendo que hay un problema de profesorado clínico. Entonces las áreas clínicas deficitarias son en ese sentido muy dolorosas, porque hasta hace poco había una reticencia o una falta de motivación para la acreditación por la NECA, para vincularse a la universidad. Entonces estamos intentando darle la vuelta a eso.
Mm, está claro. Y vamos, como vicerrectora de Ciencias de la Salud, ¿este problema que existe en medicina existe también en enfermería, en fisioterapia, con respecto al tema de la vinculación del profesorado? Sí, sí, yo diría que es incluso más acusado, porque ahora mismo somos unos 24 profesores vinculados, la mayoría somos médicos. Un 4% es enfermería y fisioterapia. Hay una fisioterapeuta vinculada que ahora es profesora titular, y hay otro más. Pero la cuestión es que en enfermería y en fisioterapia aún se ha notado más esa separación entre el ámbito sanitario y el ámbito universitario. Y el ámbito universitario ha quedado representado por mucho profesorado estructural no vinculado, que por supuesto es fenomenal, pero que intentamos, pues, de alguna manera, nutrir también la parte asistencial, y ahí para eso también está la figura de profesor asociado a ciencia de la salud. No necesariamente tiene que ser un profesor vinculado o algo estructural, pero sí que por lo menos el profesor asociado a ciencia de la salud, los tutores clínicos, pues que sepamos que tienen mucha importancia en la formación en ciencia de la salud. Hombre, los que peinamos cana ya, y cada vez menos cana porque vamos perdiendo. A mí me recuerda la época en la que cuando yo terminé medicina, que fue en el año 79, había un divorcio tremendo entre lo que era la universidad y el tema asistencial. Prácticamente la universidad en ciencias, vamos, el tema de medicina iba por un lado y el tema asistencial, por aquel entonces la residencia Fernando Zamacola, iba por otro. O sea, ahí no había vinculación ninguna. Con el devenir del tiempo y al cabo de los años hubo una vinculación tremenda entre lo que era el sistema asistencial y el sistema de formación que era la Mm. universidad, pero parece que ahora también se está separando. O sea que lo que antes parecía que había una simbiosis bastante clara, ahora parece que lo asistencial queda por un lado y la formación y la investigación van por otro. Sí, es verdad que ahora si lo planteamos desde el punto de vista de, pues desde la formación en la carrera, pues yo me formé como médico, después hago el MIR, hago la residencia, hago asistencia, me enfoco mucho porque desde que terminas la carrera nadie te vuelve a hablar de la universidad, de la posibilidad de dar clase, entonces te enfocas en lo que te han entrenado, que es la asistencia clínica, y te puedes ya quedar absolutamente desvinculado de la universidad. Entonces, hay mucha formación que se da a los especialistas para la formación continuada. Entonces, puedes ir incluso haciendo docencia, pero docencia de posgrado en lo asistencial, con lo cual ese prurito que tenemos por enseñar, pues Ujú. también está cubierto por ahí. Entonces, hay veces que se plantea, bueno, ¿cuál es el aliciente que tiene alguien para vincularse a la universidad? Y ahí tiene que partir también un poquito de la Mm. motivación personal, pero si desde la carrera, la formación sanitaria especializada, te vas planteando hacer la tesis también, pues de alguna manera ya vuelves a tener un vínculo con la universidad. Terminas la tesis y además sigues investigando, que hoy en día también hay muchas posibilidades de investigar fuera del sistema universitario. Tenemos los proyectos del Carlos III, los proyectos de consejería, tenemos muchas posibilidades de poder pedir proyectos de investigación con el Instituto de Investigación, con el INIVICA, con lo cual podemos pensar que nos podemos seguir alejando, pero al final el médico o el profesional de la salud que investiga, yo creo que termina por naturaleza volviendo a Ujú. acercarse a la Hombre, universidad. lo que pasa es que estamos hablando de una doble vocación. La vocación por ciencias de la salud, llámese médico, Sí, llámese enfermero, sí, enfermera, sí. y después la vocación docente. O sea que estamos hablando de una doble vocación. Y muchas veces es difícil compaginar esa doble vocación. O sea que es complejo. Es complejo, pero es verdad que conforme vas haciendo asistencia, pues al final estás formando a los nuevos residentes que entras, estás incluso siendo tutor de residentes, estás siempre implicado en cursos, congresos, talleres. O sea que al final en lo asistencial hacemos Mm, mucha docencia. Entonces es simplemente recordar mm. que un día fuimos estudiantes y recordar que, oye, a lo mejor todo el bagaje que llevo desde el punto de vista asistencial también lo puedo volcar en el sistema Hombre, universitario. devolver a las nuevas generaciones Sí, lo que las generaciones que nos precedieron nos dieron a nosotros. Eso sería total. así de claro. Mm. ¿Qué ventajas y desventajas ves en el modelo universitario actual? O sea, hay muchísimas universidades públicas, privadas. El modelo es dispar.
Bueno, yo creo que es difícil contestar porque iba a ir además por otro lado, pero realmente ahora mismo estamos viendo que están surgiendo muchas universidades privadas y eso nos ocasiona cierto desasosiego a veces porque pensamos, bueno, cuál va a ser el espacio o cómo vamos a compartir o cuántos médicos vamos a formar, cuántas facultades de medicina y cuántos médicos vamos a formar que después puedan tener realmente una continuidad en lo laboral, que hay cierta responsabilidad en cuántas facultades se ponen en marcha y cuántos. Pero por otro lado, yo creo que cada uno dentro de su marco pues tiene la responsabilidad de llevar su institución a lo más alto y simplemente en vez de tener ese recelo por lo que va surgiendo, vamos a trabajar nosotros por hacer una universidad pública de calidad, donde el estudiante tenga una buena formación y eso nunca va a poner en riesgo la universidad pública, desde mi punto de vista. Siempre va a tener el prestigio que yo creo que Y la todavía Universidad de mantiene. Cádiz en concreto, ¿qué ventajas y desventajas le ves tú al modelo universitario? Vamos, que el modelo universitario de la Universidad de Cádiz no es singular, lógicamente está dentro de un marco universitario legislativo a nivel andaluz y a nivel español. Pero ¿qué ventajas le ves tú a la Universidad Bueno, de Cádiz? yo tengo la suerte de, en el equipo en el que me he incorporado y con Casimiro Mantel como rector, pues la visión en ciencias de la salud es estupenda, es muy amplia y de hecho es uno de los puntos estratégicos. Está también la internacionalización, por ejemplo, pero la salud también es uno de los puntos fuertes que se quiere potenciar desde la Universidad de Cádiz. Y de hecho eso lo estamos viendo porque a la hora de vincular a profesorado, yo me encuentro con que siempre hablamos en términos de hoy me tengo que pelear, pero la realidad es que no es una pelea, sino que el vicerrector de profesorado y yo siempre estamos valorando qué plazas hay, en dónde esto es un déficit que es importante cubrir y entonces vamos a intentar hacer posible esta vinculación. Y la parte que yo veo más frustrante en cuanto al modelo actual es que por mucho que queramos, y ahora mismo yo pienso que hay un buen acuerdo entre instituciones, entre Consejería de Salud, de universidades y la universidad para las plazas vinculadas. Cuando yo presento una plaza en comisión mixta, están representadas las tres patas, pues me encuentro con que estamos todos queriendo favorecer que salga esa plaza y esa vinculación. Lo que veo más frustrante son los tiempos, porque hay veces que para poner de acuerdo a tantas instituciones y por mucho que todos estemos de acuerdo en que la vinculación es algo bueno, pues pueden pasar entre 2 y 3 años desde la persona que se ha acreditado, tiene la acreditación, hasta que tiene lugar su tribunal y su vinculación real. Eso lo viven muy Hombre, mal los candidatos y es algo frustrante desde mi punto de vista, claro. los tiempos en la administración son diferentes a los tiempos en la sociedad. Las necesidades van por un lado y los tiempos administrativos van por otro, ¿no? Intentaremos mejorar. Las nuevas tecnologías han cambiado la docencia, está claro. Antes teníamos el aula, las pizarras, los apuntes y ahora la digitalización ha venido a cambiar la relación que existe entre el profesorado y el alumno. Yo creo que sí, yo creo que sí. También tuvimos, bueno, con toda la pandemia y con todo lo que ha pasado, pues hubo un cambio y durante ese año y el siguiente hubo mucha más modalidad online, mucho más, hubo un cambio ahí en cómo nosotros entendíamos la docencia y nos fuimos acostumbrando más a todo lo digital, a dar clase online, y eso yo creo que nos ayuda un poquito. Y ahora con la inteligencia artificial, yo creo que mejoramos todos, tanto el estudiante como el profesor. Yo, desde mi punto de vista, nos lo pasamos mejor, porque te da lugar a hacer distintas estrategias, te da lugar a preparar mejor la clase, porque ya no es tanto el formatear la presentación, el prepararla, el tal, sino que eso está hoy en día muy ayudado por la inteligencia artificial y te puedes entretener más en plantear el caso clínico, en hacer el otro día hacía un seminario uno de los profesores con un Jeopardy o hacer hay muchas maneras hoy en día de divertirse juntos. Hombre, Sí. yo, de los que venimos de la pizarra y de la tiza, Y de de las los transparencias, y de la transparencia, diapositiva los profesores de carnet. anatomía con tizas de colores, haciendo la pizarra del aula. Bueno, eso a mí siempre me gustó, que el profesor de anatomía te hiciera un dibujo ahí de... Oye, Sí. había gente que dibujaba hasta con las dos manos, o sea que era una cosa, era bastante complejo. Pero eso, lógicamente, vamos, la inteligencia artificial viene, pero también se está planteando mucho el asentismo del alumnado en las aulas, ¿no? Y
muchos profesores, no de ciencia de la salud en concreto, sino de profesores universitarios en líneas generales, Sí, se quejan de que existe muy poca presencialidad del sí. alumnado en las clases. Sí, hay áreas en las que más en el sistema universitario y hay áreas en las que menos. Yo creo que nos toca adaptarnos a un estudiante del siglo XXI que es independiente, que es autónomo, que tiene un millón de recursos y que realmente le tiene que merecer la pena venir a clase porque el docente le enseña algo. Ahí es donde pienso que también el clínico tiene algo distinto que enseñarle. Entonces, el llegar a clase y plantear, bueno, y vamos a dar este tema de esta manera, pero os voy a contar el caso que tuve ayer en la guardia. Eso yo creo que también al alumno hace que, y nosotros, por ejemplo, en las clases de pediatría o tal, vemos que se recupera el interés, que el alumno viene. Después también influye mucho que tenemos, tal y como está la docencia estructurada, porque no hay más remedio, pues hay clases por la mañana, seminarios por la tarde, hay alumnos, estudiantes que vienen de fuera y que dicen, bueno, pues no voy a ir a clase porque al seminario es obligatorio, pues la clase me la salto. Y yo lo que intentamos es que el estudiante entienda que pierde más por no venir a clase, Eh, que es verdad que es un día cansado, pero que realmente la labor del eh, profesor es eh, hacerle que Atractivo, merezca la atractiva la pena, presencia, que atractiva merezca la la pena, sí. presencia. Hay un cambio en el paradigma educativo, está claro, pero hablamos de las nuevas técnicas educativas, la educación emocional, la creatividad, el aprendizaje. O sea, lo que me estás contando es reinventarse lo que Mm, es el tema de una clase de la que todos conocíamos hace 40 años. sí, Estaba el profesor, estabas tú sí, sí, y había sí. una comunicación entre ambos con un objetivo concreto. Ahora hay que reinventarse y en esa reinvención yo creo que los que estáis ahora mismo en labor de gestión y en labor de coordinación en la universidad, pues tenéis mucha responsabilidad, ¿no? Esa Sí. reinvención. Sí, yo creo que ahí es cierto que es una responsabilidad, no puede quedar en manos de, sino que desde el punto de vista institucional hay que darle un impulso y ahí se le está dando desde el Vicerrectorado para la Transformación Digital, porque se están planteando nuevos software y nuevas licencias de software que faciliten la docencia, pues el Genial y el Kahoot. Hay distintas plataformas que el profesorado tiene acceso con licencia universitaria y te facilitan mucho la docencia. Hay cursos para profesores de inteligencia artificial, de cómo usarla en la docencia, de cómo hacer que sea más productivo tu trabajo para que después redunde en una mejor docencia. Entonces yo pienso que se está haciendo un esfuerzo muy grande y que se están dando esos cursos y yo creo que el profesorado es bastante receptivo. Y un tema que a mí siempre me ha gustado y es que el mundo universitario es un mundo de aprendizaje, pero también un mundo de movilización, ¿no? Mm. Entonces, ahora mismo existen retos sociales y yo no sé si el mundo universitario es partícipe o tú que estás dentro de la universidad lo ves. O sea, el tema de la crisis climática, el tema de la igualdad, el tema de las migraciones, el tema de la polarización política. ¿Cómo se viven estos retos sociales en el alumnado y en el profesorado de la universidad? Yo creo que la universidad sigue siendo un punto de encuentro para todas estas inquietudes y las vivimos muy en primera persona porque siempre, cada vez que nos reunimos del equipo de gobierno, ¿no? Y de la directora general de Igualdad, el vicerrector de Cultura y Sostenibilidad, todos vamos planteando y poniendo en común toda la temática que nos está impactando a todos como sociedad y que la vivimos en el día a día de nuestros estudiantes y los profesores y se plantean actividades y se plantean iniciativas que realmente yo creo que ponen de manifiesto que está todo el mundo muy sensibilizado. Sí. En mi época, vamos, imagínate, yo empecé en el 73, pues imagínate lo que ha llovido desde entonces. La única sensibilización que había era la política, ¿no? Era muchas reivindicaciones políticas en el mundo universitario de aquel entonces. Hoy día hay muchos más temas. Y Sí, yo, viéndolo desde fuera, me da a mí la impresión de que efectivamente es lo que dice, ¿no? Que hay muchos estudiantes que se movilizan, cada uno sí, cada uno. en la parcela que le pueda interesar o en la parcela en la que tenga una mayor sensibilidad para hacerlo, ¿no? Sí. Entrando en el área de ciencia de la salud, ¿ha cambiado la forma de formar, por valga la redundancia, a nuestros profesionales sanitarios? ¿Corresponden los mejores expedientes con la vocación? Em, en profesiones en las que el objeto fundamental es el ser humano, ¿se prima la tecnología a la humanización?
Oh, ¿qué de preguntas juntas? Vamos, yo voy a... A ver, te lo digo de una manera, Sí, de una sí, manera sí, global. sí. Vamos. Bueno, es verdad que se habla mucho de cómo es tan difícil entrar en la carrera de medicina, pues ahí está el planteamiento de que quizá está entrando algún perfil de estudiante que realmente no tenga la vocación de ser médico, pero tiene muy buen expediente. Y eso es un poco doloroso para el médico de vocación o para el profesional sanitario de vocación, porque eh, creo que la empatía, el tener la sensibilidad para atender a otra persona, eso creo que son cualidades muy básicas y además que son difíciles de enseñar. Hay que tener también esa habilidad, aunque se puede entrenar, pero creo que es importante tenerla. Entonces, de ese miedo, porque yo cuando entré en la carrera de medicina, yo no entré con las notazas que ahora tienen que tener un 14 en selectividad, no, ni mucho menos. Pero yo tenía la vocación y pude hacerlo. Qué satisfacción. La pena es el que se queda fuera teniendo la vocación. Eso a mí me da mucha pena, pero es verdad que les veo que lo vuelven a intentar y el que tiene vocación termina entrando. Y el que entra con un buen expediente, pero no tiene a lo mejor un perfil muy asistencial, en realidad también está favoreciendo a la carrera, porque le está dando también mucho nivel, porque hay muchos perfiles de médico, no tiene que ser siempre el médico asistencial, hay muchas especialidades y hay especialidades en las que uno puede tener sitio y a lo mejor si se siente más incómodo en el trato directo con el paciente, pues puede tener salida. Entonces, yo ahora mismo lo veo bien, el perfil del alumnado que tenemos lo veo muy variado. Y desde la propia universidad se fomenta o se intenta la continuidad de la vida profesional académica, o sea, o muchas, me refiero, la universidad plantea retos atractivos para que el profesional sanitario que termina se quede en la universidad o no. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Lo que pasa que nada más terminar es como todavía muy pronto la universidad puede intentar atraer una vez que tiene la tesis, una vez que tal. Entonces, desde distintas iniciativas lo que intentamos es potenciar, pues que con el Instituto de Investigación Biomédica, con el INIBICA, pues intentamos potenciar que el profesional sanitario investigue, que una vez que investigas, pues vas a hacer la tesis, que una vez que haces la tesis, tal. Entonces, de alguna manera, aunque desde el punto de vista universitario la vinculación vendría un poquito más tarde o el atractivo lo puedes ofrecer un poquito más tarde cuando ya tienes la tesis, lo intentamos favorecer desde el principio en colaboración con el Instituto de Investigación, por ejemplo, Bueno, o con yo el colegio. con el colegio médico, que también estamos dispuestos También, a por establecer supuesto. líneas Sí, de sí, colaboración. sí, Vamos, yo creo que el colegio médico y la universidad están condenados a entenderse, ¿no? Porque sí, yo creo que es fundamental el de, entendimiento entre los colegios profesionales y la universidad, que es por donde se han formado supuesto, sus profesionales, de hecho, tiene que ser fundamental. por Y supuesto. vivir de espaldas, no. No, y No. de hecho este podcast es fruto de esas reuniones que vamos teniendo con el Colegio de Médicos y el Vicerrectorado, en el que nos entendemos perfectamente. Queremos favorecer que el sistema universitario y el sistema asistencial estén cada vez más unidos y que se tenga más presente al estudiante en los hospitales, que se tenga más presente que puedes ejercer en las dos partes y no morir en el intento, que es bonito, que entonces en esa labor que tenemos conjunta, pues por ejemplo, surgió esta iniciativa del podcast Hombre, yo para... veo que esta entrevista es de lo más positivo. Yo creo que de aquí tienen que salir cosas buenas, no Yo pueden soy salir otras siempre, cosas. yo soy siempre Hombre, optimista. pues yo también, vamos, yo soy optimista, aunque dicen que el optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Pero vamos, Puede ser, pero pero bueno. vamos, yo creo que el optimismo es la base fundamental de cualquier tipo de relación. Y ahora unas preguntas un poquito más personales, más que nada vamos, no por descubrir la persona con la que estamos, porque muchas veces saber no solamente la profesionalidad y el gran saber de la persona a la que entrevistamos, sino situarla un poco en el contexto social, en el contexto de su entorno. ¿Qué te hizo decidirte por emprender esta aventura universitaria? Pues bueno, yo siempre le digo al rector que me engañó, que, que me lo plantearon y bueno, pues yo de entrada decía que no, puesto que ya para mí la vinculación fue un salto y estaba todavía aterrizando en el sistema universitario. eh, Vamos, ya llevaba unos años, pero aún así te sientes como más seguro todavía en el SAS porque llevas 20 años ahí y menos tiempo en la universidad. Pero bueno, era la ilusión que yo vi en esa visión
de potenciar la ciencia de la salud, de potenciar todo lo que tú vas viendo que se puede mejorar en la carrera, en tal, como asistencial y como docente, yo veía que hay ciertos déficits que me hizo ilusión la visión que tenía este equipo de gobierno y al final dije, quizás sí, sí yo puedo añadir la visión de médico vinculado o del profesional vinculado, porque tampoco me quiero restringir a la medicina, pues yo al final dije, esa coherencia que todavía, por supuesto, a día de hoy veo en el equipo de gobierno, es lo que me hace que, a pesar de algunas frustraciones o de que los tiempos a veces son lentos en gestión, decir, bueno, pero se va avanzando poco a poco, pero se va consiguiendo alguna cosa bonita. Hombre, muchas veces el tema de cuando uno se mete en proyectos de este tipo es ver el antes y el después con una cierta perspectiva de tiempo. No, la carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Sí. Y si uno se mete en algo de gestión y al final de su proceso y de su periodo de gestión lo deja mejor que lo encontró, con eso se puede dar uno con un canto en Eso los dientes. sería para mí la situación ideal. Bueno, Ojalá. bueno, seguro, Ojalá. seguro, vamos, vamos conociendo de lo poco que te conozco y con el optimismo que planteas, vamos, lo va a dejar mucho, mucho mejor de lo que encontraste. Una pintura. Bueno, yo tengo que decir que al recibir estas preguntitas personales, digo, a ver cómo plantea una esto. Pues mira, como es algo personal, porque uno puede ir hacia una pintura famosa y decir por qué me ha... Pero yo te voy a decir que mi madre, por ejemplo, que es, bueno, pues una artista y que le ha gustado siempre las bellas artes y que ha hecho todo tipo de arte, digamos, pues hace pintura al óleo también y hay una pintura que ella ha hecho, en vez de decirte una famosa que te pueda comentar, te voy a decir una pintura que mi madre hizo al óleo y que la tengo ahí en el salón de mi casa, que tengo yo en brazos a un bebé, es un retrato mío y es espectacular. O sea, yo es que la veo y yo me da hasta rabia, digo, mamá, pero ¿cómo tienes esa visión de la luz, de la sombra, lo tridimensional, lo todo? Pues es la primera vez que le preguntamos a alguien por una pintura y dice, Mi vamos, es de madre. la pintora de la familia. Vamos, yo creo, vamos, Sí. eso, vamos, es la mejor obra de arte que puedes tener Sí, delante, sí, delante porque, tuya, delante porque tuya. le tengo que hacer ese homenaje pues, sin remedio, porque es un Y no artista. me diga que tu padre escribió un libro, porque te voy a preguntar por No, un libro. no, no, no. Dime, un libro Pues un libro, que te haya pues emocionado, vamos, que fundamentalmente de lo que se trata eso. me ha emocionado. También cuando pensaba en qué libro plantear, es verdad que te vas a los libros que te marcaron como hace mucho tiempo. Pero Y eso esos son los que marcan. son Tú lo acabas libros, de decir, te sí, marcan. sí. Entonces, por ejemplo, La ciudad de la alegría, que me la leí muy jovencita, me gustó mucho. Ahora, hoy en día, si pregunto alguno más actual, es verdad que los libros de Santiago Posteguillo, las trilogías sobre Roma, eso me encantan. Y me entretienen, me gusta, me hace pensar y después te vas tú ya, por tu parte, a pasar de la novela histórica a leer un poquito más sobre historia. Estos últimos, Hombre, la te novela diría que histórica ahora mismo es uno de los grandes bestsellers o de sí, los grandes sí, campos de la sí, sí, literatura que sí, están teniendo muchísimo. sí. Sí. Muchísimo. Y se está descubriendo la historia, lógicamente, que Claro, muchas ya veces, después tú vas y pasas de la novela a decir, a ver cómo fue esto. A mí vamos, me sirve. visiones diferentes, visiones noveladas de lo que son hechos reales, pero la verdad que son bastante, bastante Mm. buenas. Una película. Eh, en una película, yo también lo iba a llevar mucho al terreno personal. Hombre, sí, Es muy difícil. hombre, el terreno personal, vamos. No, hay películas, por ejemplo, La vida es bella, que me pareció fascinante, una tragedia y un momento histórico llevado al cine de esa manera, me pareció impresionante. El otro día, vamos, te lo digo, hablando con mi nieto, le habían mandado a leer en el colegio El niño del pijama de rayas, vamos, Ah, famoso. oh, Y entonces Beatriz y yo, mi mujer y yo, comentamos que si le había gustado mucho ese libro, que viera La vida es bella. La vida es sí, bella sí, sí, te da una sí, sí, visión sí, de lo que es la situación y cómo se puede tener diferentes puntos de vista y cómo se puede engañar. Cómo se sí, puede sí, engañar, en el mejor sentido de la palabra, a los sentimientos y a la cruda realidad sí, sí. que nos Y atenaza, cuidar ¿no? algo tan exquisito como es la infancia y cuidar algo, eso me pareció. Yo del libro del niño del pijama de rayas no quise ver la película. Me gustó tanto el libro que lo tengo como, lo he dejado a mi molde, no. Muchas veces te dan visiones Sí, diferentes también muchas veces y son la mayor parte de las veces complementarias. no mejoran. Las Bueno, segundas intenciones no sí, mejoran. sí. Una serie de televisión. De nuevo llevándolo a lo personal, pues yo me lo he pasado muy bien con la serie Friends. Es una serie divertida, que a mí me gusta echar unas risas y no tener Pues mira, también. el otro día
con el doctor José de la Cueva, hicimos un podcast sobre el dolor. Le preguntaba por una serie y nos dijo la misma serie, Sí, la ¿no? serie Friends. Es que yo creo que hay una generación que se ha creado, que se lo ha pasado muy bien con esa serie. Nos hemos reído y la hemos seguido durante muchos años. Está claro, está claro. Sí. Habrá que recuperarla, habrá que recuperarla. Una canción. Una canción. Bueno, a mí me gustan mucho las canciones bonitas. Intimista, ¿no? Sí, hay una canción de Coldplay que es Fix You, que es muy bonita y esa, cada vez que la escucho, me pongo a llorar. Es como muy, no sé, me parece una canción que mueve mucha sensibilidad. Coldplay es un grupo que tiene defensores y detractores, sí, ¿no? pero normalmente suele tener más defensores. Sí, yo pienso que hacen buena música. Una buena música. Y esa una es música... una balada espectacular. Describe un momento, un paisaje, una situación en la que te sientas cómoda, feliz, probablemente con tus hijos. Hombre, total, absolutamente, absolutamente. No importa el día que lleve, que yo siempre, cuando eran incluso más pequeños, yo siempre decía, no importa lo estresada que estoy, es como el litio. Yo llego a casa y se me olvida lo que estoy haciendo, estoy por los niños, pero feliz. Eso es la situación para mí ideal. Y después, pensando en un paisaje y tal, es verdad que tenemos la suerte de vivir en un entorno y rodeado por el mar. Y yo creo que simplemente muchas veces cuando estamos estresados, darnos un paseo por la orilla, eso quita el estrés de todo y simplemente nos relajas. El paisaje para mí es ver el mar, la suerte de mi día a día. Yo correteando. Y los niños, para mí lo mejor del mundo, mis hijos, sí. ¿Verdaderamente la docencia engancha? Sí que engancha. Es muy bonito. Yo lo disfruto porque al final te ponen, además es lo que decíamos, el estudiante de hoy en día está muy preparado y tú vas y te levantas la mano y dices, no, pero es que esto, y entonces te pone en situación un poquito de, oye, de vamos a hablar, sí, de lo que sí, de lo que no. Vamos a negociar para no poner un ridículo. No, claro, yo os voy a enseñar, pero estoy dispuesta a que me digas que te han enseñado eso de otra manera, que tal, que entonces es una experiencia muy bonita. Ahora además he tenido la suerte que nos han nombrado padrinos de la promoción a los dos profesores de pediatría y bueno, pues yo no puedo estar más feliz porque para mí eso quiere decir que he conseguido ese pequeño vínculo con esta promoción que satisfacción enorme. Yo creo que hay una cosa muy importante con respecto al tema de los profesores que hemos tenido. Y muchas veces no solamente el conocimiento que nos han transmitido, sino lo que nos han mostrado y lo que nos han hecho sentir. Y muchas veces recuerda a unos profesores no por lo que te enseñaron, sino por cómo fueron. Que es lo que verdaderamente hace que un profesor sea un buen profesor. Vamos. Sí. Es verdad que todos tenemos algún profesor al que le tenemos especial cariño. A lo mejor cuando vas a saludarle ni se acuerda de ti, pero la realidad es que ese profesor te enseñó algo distinto. No es solamente que te enseñó la materia, sino que tuviste en él algo que... Y por último, ¿qué consejo le podrías ofrecer a alguien, cualquier egresado, para que se quede en la universidad? Pues consejo que pregunte, que estamos aquí para resolver todas las dudas que quiera, que recuerde que fue estudiante antes de ayer, que muchas veces nos metemos en nuestra asistencia y vienen estudiantes como, no, perdona, es que tú fuiste un día estudiante y tú querías que te hicieran caso. Y el consejo es no perder esa motivación que te llevó a estudiar medicina por vocación, que te llevó a deslumbrarte por grandes profesionales y querer ser como querer ser como aquel, y ahora seas tú el que tienda la mano a ese estudiante. Muchísimas gracias, Isabel. Y yo creo que la Universidad de Cádiz, aunque dice que te engañó el rector, yo creo que en el engaño ha ganado mucho la Universidad de Cádiz, fichándote como vicerrectora. Muchas gracias. Él me dice que nunca me engañó, y es cierto, no me engañó. Al final yo dije que sí, sabiendo lo que venía, sí. Muchísimas gracias, Isabel. Nada, muchas gracias a ti. Gracias a vosotros.